Recuerdo muy bien algo increíble que había ocurrido. La niña se veía tan joven y exhausta, no solamente por lo que había pasado ese día, sino también por todo lo que había vivido los últimos 9 meses, que me era difícil imaginar de dónde sacaría fuerzas para cuidar de un bebé. Sin embargo, al instante que oyó el primer llanto de su bebé, lo miró y dijo: «¡Ay, mi bebé!». Me sorprendió porque en ese momento vi en sus ojos cómo en un instante parecía otra persona. Era asombroso ver que en ese instante, en medio de todo el dolor y de todo el cansancio por el que había pasado los últimos meses, al ver la hermosura de su bebé, se había olvidado de ella misma, de todos sus problemas y preocupaciones. Ya no parecía como la niña frágil y exhausta que había visto antes, sino como una persona con asombrosas y nuevas fuerzas. A diferencia de cómo esta niña reaccionó ante los nuevos desafíos, como cristianos solemos responder muy pobremente cuando estamos fatigados y cuando nos enfrentamos a numerosos desafíos, dificultades y persecuciones. En Mateo 26, por ejemplo, vemos que los discípulos no pudieron mantenerse despiertos y orando en uno de los momentos más difíciles para nuestro Señor Jesucristo. Lucas nos dice que estaban exhaustos por la tristeza. Durante los pasados días y ese mismo día, los discípulos habían escuchado a Jesucristo hablar sobre cómo sería traicionado y asesinado. Habían estado cada vez más desanimados al ver que se acercaba el momento en que perderían al Maestro que habían seguido durante ya varios años. Pero, ¿qué hizo el Señor Jesús que fue tan diferente a lo que hicieron los discípulos dormidos? Es asombroso ver que a pesar de lo que estaba pasando en ese momento, Jesús buscó tener un encuentro con el Padre. Jesús sabía que la copa del sufrimiento, descrita como una copa del terror y llena de la furia de Dios por el profeta Isaías, implicaba que tendría que derramar sangre, cargar con las debilidades de la iglesia, ser aplastado por los pecados de su iglesia y abandonado por el Padre en la cruz. Era tan devastadora, tan grande su carga, que logramos ver un breve vistazo de la increíble fragilidad del Hijo de Dios hecho carne, mientras le decía a sus discípulos: «Siéntense aquí mientras voy más allá a orar», para que se mantuvieran cerca. Tan devastadora era su agonía al contemplar lo que iba a suceder, que no lograba ni levantar su rostro al Padre mientras oraba. Consecuentemente, es asombroso ver el contraste entre Jesús y los discípulos al final de esta cena. Antes de que Judas llegara, mientras que vemos a los discípulos acostados y durmiendo, increíblemente vemos a Jesús muy diferente a como estaba antes. Ahora estaba parado, mientras le decía a sus discípulos: «Levántense, vamos». Jesucristo había tenido su encuentro con el Padre, había ganado nuevas fuerzas de la fuente de infinito poder y ahora era como si fuese invencible. Es algo muy similar a lo que Habacuc, en tiempos de mucha dificultad, dijo después de que vio el brillante esplendor del poder y la belleza de Dios. «El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado capaz de pisar sobre las alturas». Hermano, hermana, en tiempos de dificultad, ¿caes de rodillas y buscas el rostro de Dios? Jesús nos demuestra que, si buscamos un encuentro con Dios en oración, obtendremos sus fuerzas infinitas que nos permitirán sobrepasar las circunstancias que antes consideramos imposibles de superar. Adicionalmente, a pesar de estar devastado al punto de la muerte por sus dificultades, Jesucristo no se rindió y buscó a su Padre para poder salvarnos de nuestros pecados y el juicio eterno de Dios. Por tanto, ¿buscarías su hermosura hoy y esta semana? ¿Orarías al Padre para que puedas ganar nuevas fuerzas? Hermanos, hermanas, así como la niña, a quien pude ver cambiar drásticamente después de haber escuchado el llanto y visto la hermosura de su bebé, espero y oro que ustedes puedan convertirse en personas diferentes también, como una persona que ha cambiado tras haber contemplado la hermosura, la bondad y el profundo amor del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, el Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Amén.